convertir esto. ¿Alguien le puedo poner como coadministrador para aceptar la solicitud de los compañeros? No sé si me pueden ayudar con eso, porfa. Porque esta vez no les agregué directamente a sus correos para la invitación, sino que creé nomás el encuentro. No sé a quién le puedo poner. Me están vendiendo. No para tener en cuenta. A ver. ¿Quién me puede ayudar como coadministrador? Por favor. Estamos unos 13. Nadie. Así. Nadie no me quiere ayudar a ser coadministrador. No sé, la idea era que si les aparece la solicitud de formar parte de la reunión, se admite y listo. O sea, no lo pueden hacer desde su teléfono, desde la computadora, cualquiera de las fuentes. Porque si no me corta a la hora de resolver la situación de los casos. El caso 1 ya habíamos hecho, ¿verdad? En caso 1, el caso 2 también. Y quedaría el caso 3, bueno, que justamente estuvimos viendo el miércoles pasado, ¿verdad? Bueno, nadie se ofrece para ayudarme. Que tú si me ayudan, por favor. Con la... Profe, poneme a mí. Ok. Espera que te tengo que encontrar en la lista de... a ver... Gómez, tu apellido ahora. Acá te encontré. Sí, profe. Añadir como confitrión. Ahí está. Entonces, no sé si te salió ahí. Ahí le agregué a Clara. Entonces, cualquier cosa que se necesite te va a salir en la pantalla y admitirla a tus compañeros. ¿Vale? Entonces, como para ir. Dale, profe, Ok, tranquila. grabando. Ok, gracias. gracias. Bueno, el caso 2 es un caso bastante particular porque tiene en cuenta la comparación en diferentes escenarios y cómo el contacto físico puede hacer justamente el tema de superar aspectos que tengan relación con el dolor, ¿verdad? Bueno, les voy a leer el caso y así podemos ir resolviendo, ¿verdad? Bueno, es un estudio realizado por investigadores norteamericanos e israelíes que comprobó que dar la mano a otra persona alivia su dolor, ¿sí? Eh, En dicha investigación también se encontró que el hecho de estar en presencia de la pareja genera cierta sincronización de ondas cerebrales y que esta sincronización aumenta. Espera un ratito, voy a hablar acá, mi papá fuerte está hablando. Claro, que sacudiste de mí porque no pensé que iba a hablar tan fuerte. Papá, ¿podés hablar más despacio? Ahí está, gracias. Bueno, ya está. Demasiado fuerte se escucha todo. Ok, gracias. Eh, continúo. Dice, en dicha investigación también se encontró que el hecho de estar en presencia de la pareja genera cierta sincronización de ondas cerebrales y que esta sincronización aumenta cuando uno de los dos está padeciendo el dolor. O sea, ¿alguien escribió algo? Voy a volver a ver. Nina ya oí. Sí, ya oí. Bueno, continúo. Los resultados encontrados en estudios previos muestran además una sincronización de la frecuencia cardíaca y de la respiración cuando se da la mano a la pareja en situación de dolor. Basándose en los estudios, se realizó la siguiente investigación. Se seleccionaron 21 parejas heterosexuales con edades comprendidas entre los 20 y 30 años que llevaban
juntos al menos un año. Se consideraron 3 escenarios o situaciones. Escenario A, la pareja está junta, pero sin tocarse, o sea, sin contacto físico. Escenario B, la pareja está junta y cogidos de la mano, o sea, de las manos. Escenario C, los miembros de la pareja están en habitaciones diferentes. En todos los escenarios se aplica un ligero dolor mediante calor a las mujeres de cada pareja. Todas las parejas pasan por los 3 escenarios. Ese es un dato súper importante. Se aplican las siguientes secuencias de los escenarios. O sea, hubieron 3 grupos en donde combinaron, o sea, presentaron el primero la escena A, luego la escena B, la escena C. Al grupo 2 se le aplicó la escena B, la escena C, la escena A. Y al grupo 3 se le aplicó la escena C, la escena A, la escena B, ¿sí? Que son los escenarios, ¿sí? De forma de que cada secuencia se presentó en un subgrupo de la muestra. En los 3 escenarios se registró la actividad cerebral, la frecuencia cardíaca y la respiración de ambos miembros de la pareja, ¿sí? Los resultados encontraron en consonancia con las investigaciones anteriores fueron que estar en presencia de la pareja, escenario A, se genera sincronización de las ondas cerebrales, frecuencia cardíaca y respiración. Cuando unían las manos, aumentaba esa sincronización, ¿sí? Que es el escenario B. Sin embargo, esta sincronización desaparecía cuando estaban en habitaciones diferentes, ¿sí? Según el investigador principal, que es este señor, de la Universidad de Colorado, en la sociedad actual cada vez recurrimos menos a las interacciones físicas, ¿verdad?, con otras personas. Pero estas investigaciones ponen en evidencia la importancia del contacto físico para la comunicación e incluso el alivio del dolor. Entonces, la pregunta del millón, ¿verdad? Creo que lo primero que tengo que hacer es identificar las variables. ¿Cuáles son las variables y qué tipos tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere colaborar, contribuir. ¿Cuáles son las variables y qué tipo? Lo que está marcado ayuda a resolver mejor. Si escriben en el chat, no hay problema. Y si abren el micrófono, tampoco hay problema. Tenemos lo que es variables antropométricas, o podemos también decir, esa parte como que la semana pasada costaba ponerle una etiqueta por el hecho del registro de la actividad cerebral, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se podría denominar al conjunto de esas 3 medidas? Generalmente se suele decir, no sé, medidas antropométricas. Bueno, lo de ciencia de la salud suelen usar esos términos cuando estatura, peso son medidas antropométricas, pero no sabría cómo etiquetar al conjunto de estos 3 con otro término, ¿verdad? Porque esto sí es súper importante, ¿sí? Ahí está. Gracias por agregarle. Gracias por agregarle. Bueno, ninguna idea. La pregunta, el dolor, ¿qué función tiene? Los escenarios, ¿qué rol desempeñan? Y las evaluaciones físicas, fisiológicas podría ser también qué rol desempeña dentro del trabajo. Porque la idea es exponerle al dolor en 3 diferentes situaciones o escenarios a parejas. O sea, todas las condiciones
están expuestos al dolor, ¿sí? Que es una constante, ¿verdad? En esta situación es una constante. Entonces, la idea es verificar justamente de si podríamos etiquetarle como el contacto físico, podría estar relacionado con modificaciones de variables, ¿cómo sería? Fisiológicas, ¿verdad? O antropométricas. O sea, podrían ser cualquiera de esos términos, ¿verdad? Bueno, ya que no dicen, pero sí es importante estos casos identificar en caso de que les aparezca dentro del examen, es justamente de que hay variables independientes y variables dependientes, en este caso particular. Las variables independientes son los escenarios, ¿sí? Y las variables dependientes, o mejor dicho, el contacto físico es la variable independiente, que es manipulada según los escenarios por el investigador. Y la actividad cerebral, la frecuencia cardíaca y la respiración son las variables dependientes, ¿sí? Según las combinaciones, nos damos cuenta de que habían 3 grupos, pero no habla de que se aleatorizaron los casos, ni que los individuos fueron seleccionados aleatoriamente previamente, ¿sí? Sino que tenían el criterio de que eran parejas heterosexuales y la edad, ¿sí? Y el criterio que tenían que tener como mínimo 1 año de convivencia, o sea, prácticamente que hayan estado juntos, no habla de convivencia. Entonces, de alguna manera, o sea, el hecho de no tener aleatorización, ¿verdad? Nos da el detalle de que el trabajo que se está realizando es un estudio cuasi experimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay variable independiente manipulada y hay medición de variable dependiente categóricamente, y también hay control de variables extrañas, porque hay 3 grupos en donde se van comparando según la aparición de los escenarios o situaciones, ¿sí? Otro dato importante, hay también control de variables extrañas con lo que tiene que ver, como menciona aquí, la secuencia de los escenarios, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta que hay criterios que se deben, vamos a decir, cumplir para decir, bueno, este estudio es experimental, este estudio es cuasi experimental, este estudio es n igual a 1, o este estudio es post facto, o es por encuesta, o es un estudio de caso cualitativo. O sea, hay características que se deben cumplir para poder identificar con qué tipo de trabajo se está, con qué tipo de diseño se está trabajando, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el contacto físico, ¿verdad? A ver si se escribe. Y puede ser variables fisiológicas, ¿sí? Como tema. Creo que es más fácil hacer la pregunta de si el tipo de contacto físico implica modificación de las variables fisiológicas en parejas sexuales de, vamos a decir, inventar una ciudad. Vamos a poner, bueno, eran de Colorado. Colorado, año, creo que este trabajo se hizo en el 2018. El tipo de contacto físico implica o influye, genera, son términos que hacen referencia a causalidad. O sea, siempre cuando hay manipulación de variable independiente, tanto la pregunta como el título y el objetivo deben expresar, se quiere verificar si hay una relación causal entre la variable independiente manipulada por el investigador y la variable dependiente en la medida, ¿sí? Entonces la idea es saber si según los escenarios, que serían de los contactos, el tipo de contacto físico, implicaría o modificaría, o sea, las causantes
de las variaciones de las variables fisiológicas, ¿sí? Eh, el título podría ser la modificación de la pregunta, como siempre yo les digo. A mí me resulta siempre fácil hacerlo de la redacción de la pregunta como tal, porque lo primero que se debe identificar es en qué consiste el trabajo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Cómo se realizó la medición, qué variables están midiendo categóricamente. Eh, Así también la forma en que seleccionaron los casos, y de acuerdo a las variables tenemos una idea de qué posible análisis se realizaron para establecer diferencias, porque justamente en uno de los apartados, hacia el final, refiere de en qué escenarios hay justamente más sincronización o prácticamente nula sincronización de esas variables fisiológicas entre los grupos, ¿sí? En realidad justamente se evalúan en ambos miembros de la pareja, como vieron, pero la idea es verificar si se cumple la sincronización en alta medida, de alguna forma hay sincronización o no hay sincronización. Entonces, la parte casi final, cuando se refiere a los resultados, indica justamente que el hecho de tener un contacto físico, el hecho de estar tomado de la mano, implicaría mayor sincronización a diferencia de estar juntos en una misma habitación, que es el escenario justamente, el escenario A, ¿sí? En cambio, justamente cuando ambos miembros de la pareja están separados en diferentes habitaciones, no se encuentra la sincronización en esas tres variables fisiológicas, ¿verdad? Que vimos que eran la frecuencia cardíaca, respiratoria y la actividad cerebral, ¿sí? Entonces, podríamos tener como título el tipo de contacto físico. Eh, el tipo de contacto físico o el contacto físico y su influencia, influencia en las variables fisiológicas en parejas heterosexuales de tal lugar. ¿Sí? Obviamente el objetivo general implica utilizar un verbo que haga referencia también a lo que ellos quieren saber, dentro justamente de la esencia del trabajo, ¿verdad? Determinar la influencia del contacto físico en las variables fisiológicas. Determinar la influencia del contacto físico en las variables fisiológicas en parejas heterosexuales de Colorado en el año 2018. Porque como hipótesis tendríamos que si el tipo de contacto físico modifica, o sea, influye en las variables fisiológicas como hipótesis de investigación, y la hipótesis nula sería que no hay ningún cambio, o sea, no se modifican las variables fisiológicas teniendo en cuenta el tipo de contacto físico que tienen las parejas heterosexuales, que justamente el contacto físico son las situaciones en donde fueron expuestos. Bueno, eh, como objetivo específico, o sea, para mencionar la descripción, ¿verdad? De las variables fisiológicas ante el escenario de la presencia de la pareja, ¿sí? Eh, Puede ser caracterización, ¿verdad? De las variables fisiológicas ante el escenario de que ambos miembros de la pareja están agarrados de la mano. Y otro objetivo específico que sería como el tercero, ¿verdad? También puede ser detallar las variables fisiológicas
de los miembros de la pareja ante el escenario de estar separados en diferentes habitaciones. O sea, la descripción, o sea, los datos que se tienen de esa descripción, posteriormente se comparan en los tres grupos, bajo los tres tipos de escenarios, ¿sí? Porque tiene que haber una variación para llegar a la conclusión de que realmente el tipo de contacto físico es la causante de la sincronización entre los miembros de la pareja por esa proximidad que existían en ambos miembros, ¿sí? Bueno, ya mencioné hipótesis nula y mencioné hipótesis de investigación. ¿Verdad? Una hipótesis alternativa podría ser eh, las parejas que se encuentran agarradas de la mano presentan mayor sincronización de frecuencia o de variables fisiológicas en, eh, en comparación a los escenarios de que estén cogidos en la mano o que estén separados en una misma habitación, perdón, o que estén separados en habitaciones diferentes. ¿Verdad? Entonces, la hipótesis alternativa eh, expresaría en cuál de las situaciones se presentaría en mayor sincronización esas variables fisiológicas. ¿Sí? Como había mencionado, tenemos varias variables, incluso hay variables que están, o sea, en realidad aparecen como una constante, ¿sí? Tenemos lo que es la variable independiente, que es el contacto físico, y la variable dependiente son las variables fisiológicas. Esta variable fisiológica está en la, que voy a poner frecuencia cardíaca, se suele simbolizar así en salud, frecuencia respiratoria y actividad cerebral, no sé cómo se simboliza, pero vamos a poner AC. Según el tipo de clasificación, o sea, del grado de manipulación de la variable, tenemos que justamente el contacto físico, que son los escenarios. Tenemos el escenario, bueno, escenario A, escenario B y escenario C. Escenario A es estar juntos en una pieza. Escenario A es estar juntos, agarrados de la mano. Y escenario C es estar separados en habitaciones diferentes, o sea, uno al lado de otro. Este tipo de clasificación ya nos indicaría con qué tipo de variables tenemos según la naturaleza, que sería si son cuantitativas o son cualitativas y de qué subtipo, ¿verdad? Habíamos llegado justamente a la conclusión de que aparte de ser una variable independiente que actúa de manera activa justamente en este caso, el tipo de contacto físico, o sea, el contacto físico es una variable cualitativa politómica, ¿sí? Porque tenemos tres diferentes escenarios en donde están siendo expuestos los sujetos. ¿Verdad? Las variables fisiológicas, aparte de el grado de control de variable que actúa como variable dependiente, según la naturaleza, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se suelen evaluar de manera cuantitativa y hasta donde yo sé se da justamente con variables discretas. ¿Verdad? Ahora, la activación cerebral, no sé si es por una cuestión numérica en continua o en discreta, pero sí se evalúa de manera objetiva por medio ya sea, creo que es electroencefalograma y cosas así. ¿Verdad? Entonces, al poder identificar el tipo de variable que es según el grado de control o según los valores que pueda obtener la medición de la variable, ¿verdad? Podemos tener en cuenta también en qué escala de medida se está teniendo en cuenta el caso, ¿verdad?
Categóricamente, el contacto físico en sus tres escenarios es una variable nominal, ¿sí? En cambio, ¿verdad? En las variables fisiológicas, al ser variables numéricas, pueden ser o de intervalo o de razón, ¿verdad? En este caso, porque sabemos que cero significa ausencia de la variable y obviamente cuando alguien tiene cero frecuencia cardíaca, cero frecuencia respiratoria y cero actividad cerebral, es porque la persona está completamente muerta, ¿verdad? Entonces, de algún modo sabemos que la escala de medida en que se está evaluando las variables fisiológicas son escala de razón, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de diseño es? Obviamente, al tener variables numéricas evaluadas de manera objetiva, ya sea por eh, justamente recursos tecnológicos que ayudan a poder evaluar objetivamente de alguna manera la frecuencia cardíaca respiratoria y la actividad cerebral, llegamos a la conclusión de que es de enfoque cuantitativo. O sea, no solo por la medición, sino también por cómo se analizan los resultados, ¿sí? Es cuasi experimental, categóricamente, por el hecho de manipular variable independiente, controlar variables extrañas. Y el siguiente caso es porque no fue posible la aleatorización de los sujetos para que formen parte de algún grupo, de alguno de los escenarios, ¿sí? Y así también debido a que los casos no se seleccionaron aleatoriamente, ¿sí? Entonces, debido a la falta de la aleatorización, decimos que el diseño es cuasi experimental, ¿sí? Obviamente, según los objetivos, o también se le puede denominar nivel o alcance, es explicativo porque trata de establecer una relación causal entre el tipo de contacto físico en función a la modificación de variables fisiológicas. Si hay sincronicidad, o sea, sincronización entre los miembros de la pareja o si no las hay, ¿sí? Ya sean frecuencia cardíaca, respiratoria y actividad cerebral como vimos. Es longitudinal porque hay varios escenarios y se debe evaluar previamente y posteriormente, ¿sí? A los escenarios que se le presentan a los sujetos. Entonces, el hecho de evaluar varias veces a través del tiempo las variables dependientes y exponerles a diferentes secuencias, ¿verdad?, de situaciones, llegamos a la conclusión de que categóricamente el diseño según la cantidad de mediciones o según el tiempo, ¿verdad?, es longitudinal. ¿Cuál es la diferencia entre los estudios longitudinales y transversales? Es que los estudios longitudinales evalúan la variable dependiente, o sea, las variables, ¿verdad?, a los mismos sujetos en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Que serían 2 o más, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tuve en cuenta las secuencias, ¿verdad?, de presencia de los escenarios en función a la medición, ¿verdad?, de las variables fisiológicas. Entonces sabemos que el grupo A fue expuesto al escenario A, luego al escenario B, al escenario C, y categóricamente se debe hacer mediciones de las parejas para corroborar si hay sincronización o no hay sincronización, ¿sí? Lo mismo, el grupo intacto 2, ¿verdad?, fue expuesto al escenario B, que es estar agarrado de la mano, el escenario C, que es estar separados en habitaciones diferentes, y el escenario A, que era estar juntos en una misma habitación, ¿sí? Entonces, obviamente se deben hacer mediciones de las variables fisiológicas para corroborar si hay sincronización o si no hay sincronización. Y lo mismo con el grupo C. Obviamente nuestro punto clave es el escenario B, porque el escenario B es el que prácticamente representa el mayor contacto físico evaluado en el caso, ¿sí? Y las posiciones, o vamos a decir, la secuencia de la presencia de ese suceso particular, nos tendría que dar como resultado que el hecho de estar agarrado de la mano provoca, ¿verdad?, mayor sincronización, tanto de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y así también la actividad cerebral, ¿sí? De alguna manera, como menciona también, el interés de ellos es que justamente si hay mayor o menor dolor, todos están expuestos ante la misma situación de dolor, todas las parejas en los diferentes grupos, teniendo en cuenta los escenarios.
La única, vamos a decir, la variable independiente manipulada es qué tan próximos están los individuos que forman parte de la pareja. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué técnica de control de variables extrañas están aplicando en este estudio? ¿Sí? Eh, Vemos que hay grupos, eh, justamente grupos de comparación. También tenemos que hay características similares entre los integrantes de la pareja, ¿verdad? O sea, todos son heterosexuales, todos tienen una edad adulta joven, entre los 20 y 30 años, y todos como mínimo tienen una relación de un año, ¿sí? O sea, trataron de justamente tener en cuenta la edad, porque justamente no, generalmente las demandas en la interacción interpersonal suelen ser diferentes según la etapa evolutiva en donde uno se encuentre, ¿verdad? Y también, por ejemplo, si hay otras variables como tener hijos, tener problemas económicos, entre otras cosas. Y ellos trataron de igualar esas características justamente teniendo en cuenta los grupos en donde iban a estar expuestos la secuencia de los escenarios. ¿Sí? Eso, el hecho de exponer en diferentes secuencias, es una técnica de control de variables extrañas, que es el famoso contrabalanceo. ¿Sí? Que justamente lo que hace es variar el orden de presentación de la intervención. Porque sabemos que pueden haber mediciones previas y posterior a una intervención, pero no sabemos si realmente es la intervención la que modifica esa situación o no, ¿sí? Entonces, lo que hicieron es hacer un contrabalanceo, o sea, combinar los escenarios, ¿sí? Tenemos ABC, BCA y CAB, ¿verdad? De los escenarios, y categóricamente se tuvo en cuenta que en la comparación de las variables fisiológicas entre los grupos, entre los tres grupos, daba como mayor sincronización entre los miembros de la pareja cuando estaban agarradas de la mano. ¿Sí? O sea, ustedes van a pensar, pero ¿qué tipo de análisis pueden hacer? Y generalmente cuando es comparación de variables numéricas de tres grupos o más, se suele hacer ANOVA de un factor. ¿Verdad? Generalmente las mediciones se suelen hacer entre grupos y durante el proceso de tiempo. ¿Sí? Es entre grupos e intragrupal, ¿sí? Para corroborar realmente de que los cambios sean debido al tipo de contacto, ¿sí? Entonces, sabemos por qué es longitudinal y categóricamente porque es prospectivo en cuanto a direccionalidad. Esto sí tiene direccionalidad justamente porque se inició el trabajo en un proceso, en un periodo de tiempo, se expone en el presente la intervención, o sea, los escenarios, y a futuro se fueron evaluando las variables dependientes. O sea, podrían haber tenido mediciones posteriores, pero se hizo a lo largo del tiempo las mediciones, porque de lo contrario no se va a poder hacer la comparación, ¿sí? Entonces, era necesario hacer evaluaciones posterior a cada intervención, o sea, a cada escenario, para corroborar justamente, según las puntuaciones, si había diferencia en cuanto a la situación que estaba expuesto los miembros de la pareja. Población, sabemos que fueron, bueno, en este caso, parejas heterosexuales de 21 años, con un año de relación, y la muestra fueron justamente 21 parejas. Es muy probable que se hayan separado en grupos de 7 parejas en cada grupo, ¿sí? Como criterio mínimo sabíamos que tenían la edad entre, creo que era 20 a 30 años, ¿verdad? Y de un año de relación. El tipo de muestreo ya sabemos que es no probabilístico porque no se aleatorizó a las parejas para que formen parte o del grupo A, o mejor dicho, o del grupo B o del grupo C, ni tampoco a que cómo fueron seleccionados. Eso no expone el caso, ¿sí? De alguna manera nos da la idea de que se trabajó justamente con grupos ya establecidos, como buscando, ¿verdad? Buscamos, bueno, quién está en pareja y quiere participar de una investigación, ¿verdad? Experimental, ¿verdad? Generalmente suelen decir de ese modo en los afiches. Y los que cumplían con los criterios mínimos, ¿verdad? En este caso los criterios de inclusión, se les tuvo en cuenta para el estudio. Ahora, 7 parejas estuvieron en el grupo A, 7 parejas en el grupo B o en el grupo 2 y en el grupo
tercero o grupo C, estuvieron 7 parejas. Y es propositivo porque había una intencionalidad del investigador, o sea, había criterios propios a poder seleccionar a esas parejas, ¿sí? Obviamente, las consideraciones éticas tienen que ver con un cuestionamiento muy importante en este caso es el dolor, ¿verdad? El dolor en lo que fueron expuestos es una constante, ¿sí? Porque todas las parejas fueron, en este caso la mujer, expuesta al mismo nivel de dolor en todas las situaciones en las que fueron sometidos, ¿verdad? Creo que por aquí tendría que decir, a ver. En dicha investigación también se contó con el hecho de estar en presencia de la pareja en una cierta sincronización de ondas cerebrales y que esta sincronización aumenta cuando uno de los dos está padeciendo dolor. Los resultados encontrados es que previamente se encontró que hay sincronización en la frecuencia cardíaca y respiratoria cuando están agarrados de la mano. Basando en estos estudios, también se tuvo en cuenta justamente los criterios de inclusión, o sea, las características de la población como tal, y también los escenarios. Bueno, en todos los escenarios se le aplica un dolor ligero mediante calor a las mujeres. Yo no sé si bueno, la idea es que aparentemente se les quema en otras circunstancias, por ejemplo, se hace pequeñas descargas eléctricas, ¿verdad? Para verificar justamente que todos estén expuestos a un nivel de medida de dolor. Y en base a eso, o sea, a los escenarios donde están sometidos, se ven justamente la evaluación de la frecuencia cardíaca respiratoria y actividad cerebral, como vimos, ¿verdad? En este caso, el dolor actúa como una constante, ¿sí? Porque todos están sometidos en el mismo nivel de dolor, ¿verdad? En los 3 grupos, en los distintos escenarios, ¿sí? Atiendan si la situación, sabemos que es justamente una constante, o sea, una variable extraña puede ser por ejemplo, el dolor, pero someterle a todos bajo las mismas condiciones, esa variable extraña está siendo controlada por el investigador, ¿sí? Y de alguna manera actúa como una constante, ¿verdad? Y tenemos lo que es la constancia de condiciones como técnica de control de variables extrañas también, ¿verdad? Aparte de la iluminación, la ventilación, que generalmente suelen ser control de variables extrañas ambientales, en este caso el dolor se mantuvo como una constante, ¿sí? O sea, que todos fueron sometidos al mismo nivel de dolor. Y eso puede ser un problema con una cuestión ética, ¿verdad? O sea, sabemos que es famoso, tenemos el tema de la confidencialidad, ¿verdad? De los resultados, tenemos el hecho de presentar el consentimiento informado, con las responsabilidades de las partes, quién es el responsable de la investigación, también el objetivo del trabajo, cuáles son los beneficios de formar parte del estudio y los riesgos, o sea, qué implica el riesgo de eh, hacerle padecer un tipo de dolor en este caso a las mujeres. O sea, por ejemplo, hay circunstancias en donde someterle a algún tipo de situación, ya sea emocional o de dolor, podría implicar, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca y por ende alguien podría tener un infarto. O sea, por eso este trabajo en la parte ética se puede desglosar más, ¿verdad? O expresar más cosas porque están siendo sometidos a una situación de riesgo. Pero en este caso, el riesgo es, obviamente no es un dolor insoportable, como se puede llegar a decir, sino que de alguna manera fueron, vamos a decir, equiparados entre todos los miembros de las parejas y así también entre los escenarios que se exponían. Y además ese dolor no implica una amenaza a la vida del sujeto. Por ejemplo, obviamente, en el hipotético caso, ¿verdad? De que alguien tenga problemas de cardiovascular, o sea, no podría ser parte del estudio porque podría, bueno, el simple hecho de exponerle a una situación de dolor o que conlleva una emoción bastante bueno, preponderante, o sea, ¿verdad? Podría acarrear justamente lo que puede tener no sé, un infarto, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que implica dentro del estudio es que el dolor
no amenaza a la vida del miembro de la pareja que está siendo sometido a esa exposición, ¿verdad? Obviamente, aparte, generalmente cuando van a ser sometidos a este tipo de circunstancias, hay un chequeo de salud previo que se tiene que tener en cuenta, justamente para evitar eh, problemas legales, ¿verdad? Que tenga que ver justamente y éticos con respecto a investigación. Entonces vimos lo de consentimiento informado, justamente como le dije, en el consentimiento informado, si van a estar expuestos a una situación de dolor, descarga eléctrica o lo que fuera, o sea, cuando se hace diseños experimentales o cuasi experimentales o incluso N1, se debe exponer cuáles son los riesgos y beneficios de esa exposición. Y así también, en el caso de que, ¿verdad? Supongamos de que algún miembro de la pareja, no sé, se descompense o tenga algún problema de salud, ¿cuál es la responsabilidad del investigador en caso de que ocurriese esa situación? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando la vida del paciente está justamente comprometida o la salud del miembro de la muestra está comprometida, lo que se suele hacer es quitarle de la investigación, ¿sí? Y automáticamente asistirle, ya sea darle el tratamiento más efectivo hasta el momento, o de alguna manera salvaguardar o intervenir para que el daño no sea mayor, ¿sí? Siempre hay una discusión de ética referente al daño, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco, bueno, la semana pasada, en una de mis clases de metodología con un profesor que es mexicano, se llama Alejandro Posadas, si le quieren seguir y aprender más, es muy bueno. Él trabaja en cuidados paliativos con pacientes terminales. Y mi duda era justamente, si vos estás aplicando, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, o sea, ¿cómo lidias con el hecho de que tu intervención no haga que el paciente se muera más rápido? ¿Verdad? Porque ahí pues es un dilema bastante controversial, ¿verdad? Y también sabemos que los protocolos de intervención, que son una guía, ¿verdad? Tienen cantidad de sesiones, cantidad de horas, eh, bueno, técnicas que aplicar, entre otras cosas, ¿verdad? Que de alguna manera conlleva un esfuerzo de parte del individuo que está haciendo parte del estudio, ¿verdad? Y mi duda era, o sea, aceptaron que vos hagas ese experimento, estás haciendo un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, un estudio experimental, en donde está probando justamente la terapia de aceptación y compromiso con pacientes terminales. Y me dice, lamentablemente suelo tener mucha muerte experimental porque literalmente los pacientes se mueren. Y la pregunta es, ¿cómo te cubrís legalmente de eso? Porque pueden venirte los familiares o generalmente suelen haber situaciones en que las autoridades de un hospital te van a echar toda la responsabilidad de una muerte prematura, por así decirlo. Y es muy delicado, pero siempre hay que tener en cuenta, como dice él, las características de la población, o sea, en los criterios de inclusión y exclusión, ser eh, muy detallistas de qué cosas podrían hacer eh, o poner en riesgo al miembro que forma parte de la muestra. Así también, si trabajas con pacientes, también implica de que, por ejemplo, el hecho de tener cáncer, ¿verdad? O sea, no solo puede ser que la intervención tenga un efecto, sino que la patología que está teniendo, en este caso, el paciente, ¿verdad? Y explicar eso sí o sí dentro del trabajo para no tener un problema, yo le suelo decir en el ámbito de salud médico-legal, y con nosotros lo que tenga que ver justamente más o menos en ese ámbito, porque podríamos, generalmente los psicólogos clínicos trabajamos con personas con alguna patología y generalmente los pacientes no vienen solamente por un diagnóstico, sino que hay varias enfermedades de base que puede conllevar a complicar la evolución al intervenir. Incluso si trabajamos con un N igual a 1 en consultorio, o sea, puede implicar justamente esas dificultades, ¿verdad? Y también corroborar constantemente si lo que nosotros estamos haciendo realmente o no tiene cambios en la condición del paciente
o le mejora al paciente o realmente le está perjudicando. Y si le está perjudicando, nosotros tenemos esa, como decía él, esa flexibilidad de volver a revisar y modificar la forma de trabajo. ¿Sí? Entonces, en la parte ética tiene muchos cuestionamientos cuando se trabaja con este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también implica que todo eso esté expuesto dentro del consentimiento informado. Ante el riesgo y el beneficio, exista una decisión voluntaria del individuo de decir, ah, bueno, yo quiero participar o no quiero participar. Algo que él me dijo fue que los familiares autorizaban. ¿Sí? Y tenían que tener información de qué consistía la terapia, qué tipo de, cuántas sesiones en la guía estaban, o sea, en el protocolo de prueba, y así también de que en base a los beneficios y riesgos, los familiares también autorizaban de que se lleve a cabo el estudio, ¿verdad? Entonces, generalmente eh, lleva a, la idea de no hacer daño, ¿verdad? De no producir daño justamente a las personas en base a la condición o la enfermedad que están justamente experimentando, ¿verdad? Otra parte importante que generalmente la mayoría de los estudios que ustedes hacen son correlacionales. Creo que había un caso que me había presentado que aparentemente era cuasi experimental, y justamente mi recomendación es tener en cuenta si la intervención puede provocar o puede estar sometiéndole a los individuos a situaciones aversivas, ¿sí? O situaciones que tengan que ver, como en este caso, que sea de dolor, ¿verdad? Porque se debe fundamentar eso muy bien y como siempre, el beneficio debe ser superior al daño que se puede llegar a provocar. Disminuir lo más que se pueda el daño, ¿sí? Que tiene que ver con los principios éticos en investigación con humanos. ¿Verdad? Generalmente la mayoría va a poner que la evaluación, ¿verdad? Lo que hacen correlacional, que la evaluación no implica ni una amenaza a la integridad física ni psicológica del individuo que forma parte de la muestra, porque la mayoría lo que hacen es aplicar los test, describir lo que hacen descriptivos, y los que hacen correlacional, en base a los resultados, relacionan las variables, comparan grupos, ¿sí? Que es lo que se suele tener en cuenta. Entonces, es importante la participación voluntaria, pero como les dije, en caso de patologías así graves o pacientes terminales o moribundos, son los familiares los que suelen decidir, porque son poblaciones muy vulnerables. Si son niños o adolescentes, también justamente debe autorizar el tutor o los padres, pero así también el niño o el adolescente debe aceptar y debe conocer bajo qué condiciones está expuesto para formar parte de la investigación, ¿verdad? En psicología podemos usar el engaño siempre y cuando, ¿verdad? O sea, automáticamente posterior de hacerle o sea, someterle a la intervención, ¿verdad? Se les dice, o sea, los datos que se les llegó a ocultar y cuál era justamente el fin del ocultamiento, ¿verdad? A veces, muchas veces, el hecho de ocultar información o someterla a una situación aversiva a la muestra puede provocar, por ejemplo, estrés postraumático o estrés agudo cuando es de condiciones que tengan que ver con el miedo, con poner en riesgo la vida de otra persona, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar justamente cuando demos ética en investigación, que van a dar el lunes, ¿verdad? Generalmente en ética en investigación, o sea, hay que tener en cuenta justamente de posterior a la intervención o la aplicación de la evaluación, ¿verdad? Explicarle qué datos se les ocultó y cuál era el fin, ¿verdad? Para disminuir justamente el sufrimiento del paciente, ¿verdad? Porque generalmente, no sé si conocen la investigación es una investigación social que se hizo, bueno, relacionada a psicología social. Eh, Ay, no me acuerdo ahora mismo el apellido de este señor, me viene la cara, me viene todo, pero no me viene el nombre, en donde justamente cómo nosotros obedecemos a la autoridad independientemente a que la orden que dé sea hacerle daño a otra persona, ¿sí? Se le sometía a una situación simulada, ¿verdad?
en donde, por ejemplo, tenés que responder a preguntas y si no respondes correctamente, la persona que está en otra habitación recibe una descarga eléctrica. Cuanto más errores tenés, la descarga es mucho más fuerte. ¿Sí? Y generalmente esa situación de experimento, de simulación, suele provocar bastante estrés y angustia porque te seguís equivocando, ¿verdad? Y pensás cómo puede estar la otra persona en otra habitación, ¿verdad? De algún modo, eso si se llega a hacer, como siempre se menciona, porque esa investigación lleva bastante debate en lo que es ética, es justamente cómo procedes automáticamente después de quitarle de esa situación. Obviamente le decís, mira, no hay nadie, ninguna de las personas recibió descarga eléctrica, son grabaciones. Eh, Solo queríamos verificar cómo vos reaccionabas ante el hecho de que vos continúes con responder a las preguntas, si obedecías o te rebelabas o cuestionabas, ¿verdad? Y de alguna manera, o sea, se le muestra que la persona que iba a formar parte del estudio no fue sometida a esa condición, ¿verdad? Eh, Importante. O sea, la parte ética es espectacular, da gusto y genera bastante debate, ¿verdad? En cuanto al análisis, como les mencioné, si los objetivos son descriptivos, pueden ser en tabla de frecuencia, porcentaje, ¿verdad? Cuando son variables cualitativas. Las variables numéricas se pueden llegar a describir por media y desviación estándar. Como se compararon los tipos de contacto físico en función, ¿verdad?, a la modificación de las variables fisiológicas, obviamente aplicaron a una prueba de comparación de grupos, de 3 grupos o más, y ese suele ser, como les dije, la NOVA, ¿verdad? Cuando existe normalidad entre todas las variables numéricas, y si no hay normalidad entre todas las variables numéricas, se aplica la prueba Cruz-Cal-Wallis, que es la no paramétrica en cuanto a análisis, ¿verdad? O sea, yo le adelanto porque análisis de datos también vamos a dar, pero la idea es para el examen final que se pueda tener en cuenta todos estos procesos. Bueno, bueno eh, esto tiene que ver con el caso 3. El caso 4, voy a dejar de compartir. El caso 4 ya es un caso de n igual a 1. A mí me gustaría que revisen y vamos a tratar de resolver y discutir justamente las partes, porque los casos de diseño son como una antesala al examen final, ¿verdad? Es un repaso, ver, por ejemplo, la calidad de la investigación, qué tipo de análisis se hace, si hay técnicas de control de variables extrañas, qué tipo de validez tiene. Por ejemplo, este estudio cuasi experimental tiene categóricamente mayor validez interna en comparación de los estudios no experimentales, ¿verdad? Pero no se puede generalizar los resultados por el muestreo, ¿verdad? Y el tamaño de la muestra. Solo fueron 21 parejas, ¿sí? Entonces son cosas que les puedo preguntar en el examen porque por eso les pedí que hagan la tarea, o sea, es una tarea para puntaje para ustedes, relacionado a lo que tenga que ver con validez, porque la idea es hacerles preguntas referente a la calidad del trabajo, ¿verdad? Y vamos a ir practicando con los otros casos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces el miércoles que viene seguimos viendo con los casos y los trabajos y quiero tratar de terminar, eh, ojalá este fin de semana, los trabajos que ya me entregaron para darle evolución y sigan continuando para la entrega final. Profe, ¿hasta cuándo era que tenemos tiempo para entregar el trabajo? El ¿En 20, mediados de octubre o cómo es? la 26 de octubre. Ah, ya. Ese sería el tope, digamos. Sí, porque hasta el 4 tengo para presentar planilla. O sea, esa semana tengo para corregir. Ya. Profe, y una consulta, ¿y vamos a tener alguna instancia así donde preguntemos? Yo, por ejemplo, tengo algunas dudas con respecto a mi trabajo. Si vamos a tener alguna instancia así Y de mi idea era justamente que vayamos con Enrique y que hagamos las tutorías los miércoles. ajá. Porque para que puedan culminar, ¿verdad? O sea, hay gente que está muy adelantada
y hay gente que me entregó la primera parte nomás. Entonces esa gente que me entregó la primera parte es lo que me preocupa, porque esa primera parte ya se había entregado, ya pensé que por lo menos eh, el primer capítulo ya estaba como que elaborado y hay gente que recién está ahí. Y entonces faltaría marco teórico, definición de variables, instrumentos, diseño, porque todo eso tendría que estar, ¿verdad? Y están los indicadores, bajen los indicadores y vean qué piden los indicadores y en base a eso se hace. Y se hace la revisión y se da justamente la devolución. Y por eso los miércoles quise unificar, esa era mi idea, porque si siguen separados vamos a ir más lento y no... Porque en cuanto a contenido solo falta ética y análisis de datos. Y ya quedan re poquitas clases ya. Y sí, tenemos 2, 4, 6, 7. 7 clases. Porque el 19 rendimos nosotros, es un miércoles justamente. Sí, es un miércoles. Entonces, como para tener... Profe, el día del examen vamos a tener clase presencial. Ah, sí, wow. Y no sé, depende de ustedes. No, ¿y qué tal vio el examen, profe? No, yo no pensé. Para el examen final ya tengo un caso. Ya encontré un caso purete. Ay, pues. Para el final ya tengo, pero para el examen parcial todavía no puedo poner ese caso. Escuchaste, vio que la compañera, la cuestión de la tortura, luego ya empezó, lo dijo que le pasaba corriente, que un poquitito, algo así como va a ser ahora, tortuoso va a ser este examen. No, ni ahí. La idea es justamente de que el tema de los materiales les sirva como guía y eso de validez que les pedí para que les puntúe por encima de la escala, tenga una guía de ayuda a memoria al lado. O sea, de entender qué es la validez interna, externa, por conclusión estadística o de constructor, para ver qué limitaciones tiene el trabajo. Y en este trabajo, por más que sea cuasi experimental, tiene validez interna de alguna medida, tiene limitaciones. O sea, no se pueden generalizar los resultados por el tamaño de la muestra, no se puede... o sea, otro punto es el tamaño de la muestra, que solamente son 21 parejas. El tipo de muestreo no puede indicar justamente de que sean representativos a todas las parejas heterosexuales. O sea, son cosas que sí hace reflexionar o analizar, ¿verdad? En la calidad del trabajo que se está haciendo. Porque muchos dicen, es un cuasi experimental, ¿verdad? Pero así como tiene el punto a favor que es de la parte causal, tiene también sus limitaciones. Bueno, y eso. Pero sí, mi idea es seguir practicando con los casos porque sí, porque ayuda a bajar a tierra lo teórico y seguir justamente haciendo preguntas de los casos y ustedes anotan las preguntas que se les puede hacer para, en caso de que se les presenten, tengan en cuenta qué aspectos tener dentro del caso para ver si presenta o no ese criterio de calidad. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, avísenme, háganme llegar por Guille o no sé, igual. Sí, te escucho. Las devoluciones de esta entrega que hicimos, ¿cómo vas a responder por correo o en un drive otra vez? Quiero subir, o sea, quiero faltar mi trabajo el viernes y terminar el fin de semana para que tengan ya. Por drive quiero hacer. Pero me entregaron solo 15. Y eso más me asusta, porque yo sé que tendrían que haber como 30 grupos. Entonces la gente que no hace es lo que me preocupa. Pero no puedo hacer nada si no hace. ¿Se entiende? Y bueno, los que entregaron todo bien. Y los que no hicieron absolutamente nada se tienen que poner las pilas porque tienen un mes para, 3 semanas para terminar. Entonces, lo que están haciendo, creo que tenemos que ser bien, no sé cómo ser. Entonces, como para poder hacer justamente lo que es la devolución también de los pasos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, por si acaso el mío no revisaste, así yo mando el mío como referencia a los compañeros. No revisé. Yo descargué nomás los 15 trabajos. ¿Viste? Así cuando pedí para que te descargue todo de una vez, lo que hice fue descargar. Todavía no revisé ni uno.
¿Sabes por qué? Porque a mí hace poquito se me aprobó ya el protocolo Ujú. Y puedo tener en y cuenta como modelo. capaz que sirva siempre que no haya plagio, todo bien, ¿verdad? Pero al menos creo que a esta burbuja les puedo compartir y Sí, para que tengan de referencia. porque casi todos hacen correlacional. No sé, un descriptivo, no sé qué hay, o dos, y un cuasi experimental que sí, en la primera entrega le puse, pensaba bien si quería hacer cuasi experimental, o sea, le dejé un recado para ver si realmente eh, tenía todos los recursos para llevar a cabo también, ¿verdad? Y voy a revisar, porque cuando tenés un modelo, y en la plataforma hay modelos de protocolo. Hay uno que es de Claudia y Derlis, que es correlacional, Sí, y ese está en la sí. plataforma. Ese sí está en la plataforma, sí. Y hay otro que es cuasi experimental, por eso subí el cuasi experimental de Giselle y no me acuerdo el nombre de la otra chica, que es un cuasi experimental. Yo porque había un caso que era cuasi experimental, subí ese, pero ese es un informe de investigación, no es el protocolo, es el informe final. Pero sabemos que la diferencia es el tiempo verbal y que en el Sí, protocolo no estaban resultados, discusión y conclusiones. El resto es similar en cuanto a estructura. sí, por Profe, eso, profe, hay diferencia en texto y en verbo, como decís, y yo me comprometo, yo no tengo problema en compartir si es que Genaro, que es mi dúo, está de acuerdo, pero como te dije, siempre y cuando no haya plagio, ¿verdad? Total, con la intención de que todos podamos pasar el trabajo práctico. Y sí, porque la estructura va a ser similar. Lo único que va a diferenciar son las variables y el instrumento y el marco teórico y antecedente. Pero la parte metodológica pues va a estar bien. Yo no tengo ningún problema, yo siempre estoy para ayudar a los compañeros, yo totalmente abierto a cualquier consulta Sí, también, ya sin está, ningún ya, problema, ya, querida profesora y compañero. ya estamos luego en la última. Tengo que sobrevivir a octubre. Cualquier cosa hay que hacer con esta profesora nos tortura, así que cualquier cosa tenemos que hacer. No, yo no le torturo. No, 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 no. Máximo, ¿vos querías hablar? si tenés algún modelo, profe, de, ¿cómo se llama? Mixto, de una investigación así mixto, con énfasis en lo cuantitativo. Mixto, cual y cuanti. Sí, Híjole. pero con preponderancia en lo cuantitativo. Y la verdad es que no tengo. Casi no se hace lo de eso en la facultad. Hay más descriptivos, correlacionales, lo que tengo, que me ya Ah, han presentado. Y bueno, y eso. Pero sí sé que hay un diseño quanti de Alma Franco y Claudia Arias del 2014, creo que defendieron ellas e hicieron sobre discapacidad, personas con discapacidad, o sea, era su población, eso es lo que me acuerdo, pero las variables no me acuerdo. Hicieron entrevistas, uh-huh. grupos focales, aplicaron test, bueno, eso es lo que me acuerdo, pero las variables ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo quién midieron, trabajaron con gente de Senadis, pero la estructura podría servir. La estructura Profe, no. porque viste que nuestro tema es la relación entre resiliencia comunitaria y, ¿cómo se llama? Estrategia de afrontamiento en contextos estresantes, ¿verdad? El tema es que no encontramos instrumento para medir resiliencia comunitaria. Sí, porque tu instrumento es un cuestionario. Sí, entonces elegimos un instrumento que mide resiliencia individual, digamos. Ajá. Y sí. Y otro documento, el ACS, que sé que mediría la estrategia de afrontamiento. Y el ACS Entonces, no, esa parte sería no, cuantitativo sí, y solo cuantitativo, para hacer más rápido. exactamente. Sí. Y entonces, para relacionar o meter lo comunitario, lo que nosotros pensábamos hacer, tipo alguna pregunta o encuesta, algo así como para... Hacer un grupo focal. Ajá. Y eso nomás. Y eso no entraría dentro del modelo
cuantitativo mixto, profe. En realidad es un quali-quanti, la Ajá. entrevista comunitaria que vas a hacer a grupos de ciudadanos que pasaron por la condición que me había mencionado antes. O sea, Sí. sí es desde su subjetividad, o sea, desde su experiencia, y amerita Sí. justamente la evaluación cualitativa. O sea, no puede, Ajá. el hecho de hacer entrevista individual, si es en la Claro, vida no real, sería más así, es grupal. Sí, mejor sí, es sí. lo grupal. Entonces, sí, el Ah, estudio es quali-quanti y ajá. tiene una, o sea, como mencionaste, preponderación cuantitativa por la correlación, Cuantitativa. pero tiene una visión subjetiva de los ciudadanos de esa comunidad. Exactamente. Entonces vamos bien más o menos por ahí entonces. Sí, yo te digo que esa es la mejor tirada. La mejor, o sea, casi todos tienen correlacional, pero vos le agregas algo cualitativo. Exacto, sí, 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 Tus sí. preguntas o los cuestionamientos de guía de la entrevista grupal, o sea, del grupo focal, lo que sí debe estar en anexo o cuántas preguntas serían, cuánto tiempo llevaría, cuántas personas estarían conformados dentro de tu grupo focal, si son 10, si son 12, si son 6 personas, que son las personas claves. Ya. Ajá, eso es lo que nos falta entonces anexar. Sí. Todavía las preguntas. Ya. Genial. Entiendo, profe. Bueno, entonces cualquier Gracias. cosa a las órdenes y estaremos en contacto. Para los que tienen dudas de su trabajo, se pueden quedar ahí. Y vemos justamente la semana que viene con los encuentros, la evolución. Yo le quiero hacer ya esta semana. Quiero terminar esta semana. Genial. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Profe, alguna lista que debamos completar o algo así? No, no te preocupes. No te preocupes. O sea, hoy justamente por lo que me había dicho Claudia, como que se dificultaba lo de la lista. Pero Dale, se profe, van a gracias. ver quiénes están. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, profe, gracias. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces nos vemos.